Hola, vamos a ver en este vídeo el workshop de Docker Enterprise que tiene con una aplicación de Node.js. Lo vamos a hacer con Visual Studio y lo vamos a hacer con una AMI Linux 2023 con ese Visual Studio embebido dentro de ese Fedora, de acuerdo, que ya lo hemos comentado en algunos otros vídeos. La instalación de ese Visual Studio está aquí, os lo dejo aquí abajo en los enlaces del vídeo. Y ya tengo funcionando Academy con las máquinas virtuales lanzadas, donde tengo aquí un Visual Studio funcionando, este que pone Visual Studio Code, y corriendo ya por aquí, ¿de acuerdo? Vale, todo el taller es esta documentación. Vamos a hacer los 8 pasos que nos aparece aquí, ¿de acuerdo? Y empezamos. Bueno, es una aplicación que se llama Getting Starter, que la vamos a copiar a través de un Git, que si no tenemos instalado Git, lo instalaríamos con sudo dnf install git -y, y en mi caso ya lo tengo instalado, y vamos a hacer el clon del aplicativo. Vale, y nos vamos a meter dentro del aplicativo, que es lo que nos pide el manual. De acuerdo, este aplicativo tiene esta estructura de carpetas, lo podemos ver aquí en la parte de la izquierda del Visual Studio, de tal manera que es un aplicativo hecho en Node.js con su packet JSON, con su Docker Ignore que vamos a hacer, con sus dependencias, y el aplicativo realmente está aquí dentro de la parte de source de SRC, tanto la parte estática como las rutas, el index, el packet JSON. Un aplicativo Node.js que en principio a nosotros nos da igual, porque nos vamos a centrar solo en la parte de dockerizar. Para dockerizar este aplicativo ya conocemos Dockerfile. Si alguien está viendo este vídeo y no conoce nada de Docker, debería de ver el primer vídeo, que os lo pongo aquí abajo también, que se llama Docker 101, que es una primera introducción a Docker, explicando su arquitectura, cliente, host, Docker Hub, y donde también hacemos algún Docker con algún aplicativo, como puede ser Netflix o el juego 2048, y para eso doy por sabido que habéis visto ese primer vídeo, para que no os coja de la nada la creación de ficheros, la creación de contenedores a través de Dockerfile, ¿de acuerdo? Bueno, pues por lo tanto me vengo aquí, puedo hacer el Dockerfile de muchas formas. Lo vamos a hacer a través de línea de comando. Lo tenemos en la parte de la izquierda aquí, ya vemos que nos lo detecta como un fichero Dockerfile, el Visual Studio, y lo copiamos, lo pegamos y le damos control S, muy importante para salvar, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es bajarme una versión de Node pequeña, porque es una versión de Alpine. Me va a poner una carpeta de trabajo que es app, me va a copiar todo donde estoy trabajando. El primer punto es la carpeta en la que estoy trabajando, que es Getting Starter, a la carpeta de trabajo del contenedor, que será app. Me instalará las dependencias con yarn install production, que es la forma de instalar las dependencias en este aplicativo de Node.js, y después me ejecuta el aplicativo con el fichero index.js con el propio ejecutable Node que lleva el runtime que nos hemos bajado, y este aplicativo los ponemos por el puerto 3000. Bueno, pues en principio ya lo tenemos creado, y lo que vamos a hacer es, esto ya lo hemos hecho, nos hemos metido dentro de la carpeta, y entonces vamos a dockerizar el aplicativo. Bueno, lo voy a copiar y pegar. Vosotros en principio, si no lo habéis hecho muchas veces, sería recomendable que lo escribiésemos a mano, y como no me ha copiado bien, pues lo vamos a poner a mano y ya está. Por lo tanto, vamos a construir la imagen y le vamos a dar el nombre de Getting Starter con el flag T de tag, de etiqueta, y recordar que a la hora de construir imágenes el punto es importante, ¿de acuerdo? Perdón, el espacio es importante, y el punto lo que significa es que me coge el Dockerfile en la carpeta de trabajo en la que estoy. Por lo tanto,
Perfecto, pues me da un error. ¿Por qué me da este error? Bueno, pues que me dé este error es bueno. Es bueno, aunque no me debería dar el error, porque en esta máquina no tengo instalado Docker. Es una máquina recién instalada porque consumí los 50, los $100 hace poco y no he instalado Docker, por lo tanto instalamos Docker desde el manual donde instalamos el Visual Studio. También tenemos las instrucciones de cómo instalar Docker, que son estas 5 instrucciones, estas 3 instala Docker y estas 2. Lo único que nos va a hacer es que no tengamos que escribir sudo delante de cada instrucción Docker. Por lo tanto, si le digo Docker PS ya me funciona, pues ya lo tengo instalado y ahora ya puedo ejecutar el comando que antes no nos ha funcionado porque no reconocía la instrucción docker build, porque no existía Docker en este Fedora, en esta Mi Linux. Bueno, se va a bajar el runtime de Node, que le costará un poquito. Ya ha copiado los ficheros de la carpeta en la que estamos trabajando a la carpeta app, lo veíamos aquí, de acuerdo, aquí, y ha hecho el yarn y ha ejecutado el aplicativo y los pone por el puerto 3000. Recordar que cada una de estas líneas que hacemos en los Dockerfile me va a construir una capa dentro del contenedor. Ya sabemos que las capas es una forma de ahorrar espacio tanto en local como en los repositorios de imágenes. De acuerdo, arriba me acabo de confundir. De acuerdo, porque he escrito lo que no tenía que escribir. Me voy aquí otra vez abajo y no tengo nada ejecutado, pero sí que tengo una imagen que tiene starter, que en este caso son 250 megas, con lo que estábamos comentando del Dockerfile. Pues perfecto, ya tenemos el contenedor, ahora tendremos que arrancarlo. Bueno, en la instrucción de arranque nos pone esta instrucción, pero este taller está pensado para funcionar con Docker Desktop. Docker Desktop lo tenemos en los ordenadores de Windows del colegio, de casa, donde lo tengáis, de acuerdo. Entonces ahí sí que podríamos dejar el 127.0.0.1, pero como lo estamos haciendo en internet, en una máquina normal, pues siempre que veamos el 127.0.0.1, que es el localhost de la máquina, lo vamos a quitar, porque eso realmente nos molesta a la hora de hacerlo en máquinas en producción. En esta instrucción los flags de detach y los flags de port los ponen separados. Sabéis que nosotros los solemos poner juntos, daría igual, ¿de acuerdo? Y que este puerto de aquí es el 3000 que nosotros hemos levantado en el Dockerfile, y este 3000 es el que va a salir en la propia máquina de Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Bueno, pues le damos OK. Si le decimos Docker PS, ya tenemos el Docker en ejecución, ¿de acuerdo? Es decir, que el 3000 del Docker sale por el 3000 del Visual Studio, y si pone 0000 es que hemos expuesto el puerto, y por lo tanto lo hemos expuesto dentro de esta máquina Visual Studio, lo hemos expuesto al exterior. Si averiguamos con qué IP estamos trabajando en esta máquina de Amazon, que lo puedo saber con esta instrucción de visitar la página ifconfig.me, y me da esta IP, ya podríamos ver la ejecución del contenedor. Pero el puerto 3000 no está abierto a nivel de Amazon, por lo tanto me vengo a la máquina, vemos que aquí la IP pública es la misma, que podríamos haberla cogido aquí, y aquí en seguridad no tengo abierto el puerto 3000, ¿de acuerdo? Solo tengo el puerto 80 abierto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, a nivel de Amazon, para poder consultar el contenedor que está abierto en el puerto 3000 en esta máquina de Amazon, a nivel de Amazon abro el puerto 3000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora, si ya le digo la IP pública y le digo el puerto 3000, pues me aparece el aplicativo. Bueno, como veis, podemos incluir cualquier elemento en este aplicativo de Node.js, que lo va salvando dentro del contenedor. Los contenedores son únicos, y si yo no persisto los datos, como veremos más adelante en este taller, los datos se guardan dentro del contenedor, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahora en uno de los ejemplos que vamos a hacer.
De acuerdo. Bueno, Visual Studio Code también tiene una opción que pone puertos, que a veces me aparece aquí una pequeña aviso que me dice que fijaros que aquí lo que me hace es me redirige el puerto y sin tener que abrir la IP pública de Amazon me levanta una web en la web de Microsoft, que si yo cogiera aquí y le dijera abrir en este navegador, pues fijaros que me va a abrir la misma, veis que me sale una página de Microsoft, me va a abrir el mismo aplicativo, lo veis, pero con esta URL, ¿de acuerdo? Bueno, es lo que se llama un port forwarding, me está haciendo un reenvío del puerto a una web de AWS, entonces por lo tanto podríamos verlo también de esta forma si el contenedor está trabajando con esta opción de puerto, es bastante interesante, ¿de acuerdo? Por otro lado, aquí en terminal yo puedo coger aquí, abrir otro terminal de bash, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor necesito hacer aquí algún comando y en la otra terminal, pues por lo que sea, quiero tener otro comando hecho, bueno, pues también lo vamos a poder hacer, el poder abrir dos terminales de bash para poder trabajar. Vale, hemos comentado que el contenedor cada contenedor está aislado, único, que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y que los datos estaban metidos dentro del contenedor. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, si paramos este contenedor y vamos a pararlo con las dos docker stop, con los dos primeros números de su ID, vale, ya no tengo en ejecución nada, pero sabemos que que hemos parado el contenedor que está aquí. Vale, si vuelvo a lanzar otra vez el contenedor, fijaros que este es el cartel que os decía, que esto me indica que me hace un port forward, un redireccionamiento de puertos para poder consultar el contenedor, e incluso no por la IP pública del Visual Studio Code. Pero bueno, en principio a nosotros esto nos va a dar igual. Y entonces estaba comentando que aquí tenemos un contenedor parado y el que ahora que está en ejecución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo me voy al contenedor por el puerto 3000, el nuevo que está conectado, si nos fijamos, ya no tengo los datos que acabamos de introducir, porque cada contenedor es único y los datos los guarda el propio contenedor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso lo solucionaremos posteriormente y sacaremos los datos a un almacenamiento externo. ¿De acuerdo? Vale, si yo paro el 1F, pero arranco el 93, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Pues lo que estamos comentando. Como he arrancado el contenedor donde sí habíamos escrito dos elementos, me aparecen los dos elementos sin ningún problema. Por lo tanto, esto hay que entenderlo correctamente porque va a ser importante a la hora de trabajar con contenedores. Bueno, voy a borrar los contenedores porque los voy a seguir generando, ¿de acuerdo? Entonces, pues los voy a borrar en principio y lo tengo vacío. Bueno, pues la parte 1 del manual ya la tenemos hecha, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos estado haciendo. Vamos a pasar a la parte 2, que es muy sencillita, la parte 2. La parte 2 lo único que dice es que si actualizo el aplicativo tendré que volver a dockerizar el aplicativo, ¿de acuerdo? Entonces me dice que me vaya a esta página web, a la appjs, y haga un pequeño cambio. Por lo tanto, si yo me voy aquí al aplicativo, a Source, a ver dónde estaba, en Source Static JS, Source Static JS, y aquí tengo una appjs donde tengo un texto. Bueno, pues le vamos a poner no elementos todavía. Vale, salvo, y por supuesto tendré que volver a generar la imagen, porque si yo vengo aquí y tengo las imágenes, esta imagen getInStarter está con el texto en inglés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a construir otra imagen que me la va a hacer súper rápido porque ya tiene parte de las capas bajado, y entonces le voy a llamar getInStarted 2, y fijaros que ahora me la construye más rápido de lo que me lo construía antes, y lo que voy a lanzar es este getInStarter 2 y me debería de salir el mismo aplicativo pero con esta frase en español, ¿de acuerdo? Por lo tanto
voy a ejecutar el aplicativo, pero lo voy a sacar por el puerto 80 para así hacerlo de forma diferente, ¿de acuerdo? Getting started-2, vale, Docker PS, lo tengo aquí, el puerto 3000 lo hacemos salir por el 80, por lo tanto, si vamos directamente al aplicativo que tenemos por el puerto 80 y que tenemos el puerto 80 abierto a nivel de Amazon, recordar que aquí teníamos también el puerto 80 abierto aparte del 3000, ahora si refresco la pantalla de Amazon de AWS me debería de aparecer el puerto 3000, ahí, vale, ahí el 22, el 3000, el 80 abierto, de acuerdo, pues tengo el aplicativo correctamente corriendo y no elementos todavía, por lo tanto me aparece en español, me ha funcionado correctamente y lo único que hemos tenido que hacer otra imagen o haber reconstruido la nueva imagen con el mismo nombre y en lugar de poner aquí 9 minutos pondría hace 1 minuto. Bueno, en este caso le he dado nombre diferente, pero podría ser el mismo. Por lo tanto, bueno, aquí nos dice que borremos el contenedor porque no lo vamos a necesitar para después, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer docker ps y vamos a hacer un docker menos rm16, docker, perdón, vamos a parar el contenedor primero y vamos a darle 16 en lugar de darle un rm con barra force que lo podríamos haber dado. Y si escribo bien la palabra docker porque el flag rm lo conoce, vale, pues ya lo tengo todo limpio para seguir trabajando con el siguiente documento. Vale, pues el siguiente es poder compartir este aplicativo con cualquier empresa, con cualquier usuario utilizando repositorios de contenedores. Bueno, nosotros en nuestro caso vamos a utilizar Docker Hub, ¿de acuerdo? Docker Hub que también lo tenemos aquí abierto, estoy ya conectado, en mi caso pues tengo varios repositorios, ¿de acuerdo? Mi usuario se llama, en este caso en Docker Hub se llama Santos Pardos y tengo diferentes repositorios creados o diferentes contenedores subidos, como vemos aquí, Getting 2, 2048. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es, como ya tenemos las imágenes creadas, tengo 2 imágenes y queremos mandar una de estas imágenes a la nube. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es loguearme con el usuario y contraseña que tenga en Docker Hub, ¿de acuerdo? El usuario y la contraseña que tenga en esta web. Vale, voy a entrar, le digo que sí, vamos a ver si me acuerdo de la contraseña, me dice que ok, vale. Y hay 4 pasos a la hora de subir una imagen a un contenedor, ¿de acuerdo? Todo lo que voy a hacer está en el paso 3, hay que lanzar la imagen, hay que poner aquí push, enviar la imagen, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer ya veis que es muy sencillito, lo voy a hacer directamente aquí, os lo explico. Habría que crear la imagen, crear el Dockerfile, que ya lo hemos creado antes, habría que crear la imagen, que ya la hemos creado, habría que loguearnos en un contenedor, que ya nos hemos logueado, y habría que hacer ahora 2 pasos. Yo tengo que etiquetar la imagen que yo quiero mandar, imaginaros que yo quiero mandar, en este caso, esta imagen, y hay que poner la etiqueta también que tenga esta imagen, que muchas veces es latex, y luego espacio y dónde la quiero enviar y con qué nombre. Yo le voy a decir Getting 3 porque ya tengo mandada la Getting 2. Vale, entonces si yo hago Docker images, fijaros que tengo 3 imágenes, realmente tengo 2 porque esta y esta coinciden en ID, por lo tanto no es simplemente un enlace simbólico de una imagen a otra, por lo tanto no me ocupa espacio en el disco duro ni nada tampoco. Vale, y una vez que hago esto, lo único que tengo que hacer es volver a coger la misma instrucción y hacerle un enviar. Voy a hacerle un push y fijaros que me está subiendo la imagen a Santos Pardos con Getting 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto ya lo tengo. Si hago limpio y hago imágenes, tengo las 2 imágenes y una etiqueta. Si me vengo aquí y refresco la página de Docker Hub, ya tengo aquí la imagen subida hace menos de 1 minuto y ya la puedo utilizar donde yo quiera. ¿De acuerdo? Bueno, pues por lo tanto vamos a ver cómo la podemos utilizar. Bueno, aquí en el manual
nos habla de que tenéis una plataforma interactiva, se llama Play with Docker, donde podríamos estar jugando con los comandos de Docker, pero esto era para cuando en algunos hace años, cuando por ejemplo no teníamos acceso a la plataforma de AWS con créditos o no teníamos Docker Desktop en nuestros ordenadores para probar. Esto hoy en día no tiene ningún sentido porque utilizas, o nosotros os damos recursos de AWS, o si no tienes recursos de AWS te instalas Docker Desktop, como hemos comentado, ¿de acuerdo?, en tu ordenador, da igual que sea Windows, Mac o Linux, y podréis hacer exactamente todo lo que estamos viendo en este vídeo con este software instalado en tu ordenador, sea Mac, Linux o Windows, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta plataforma no la vamos a utilizar. Pero hemos dicho que vamos a utilizar la imagen que nosotros hemos subido, entonces vamos a recordar que las imágenes se borran con RMI, Remove Image, ¿de acuerdo? Y para borrar una imagen tengo que borrar primero la que tenga etiquetada, ¿de acuerdo? Porque si no, no la podría borrar. Y luego voy a borrar la A0 y la A63 y ahora sí que me la borrarían, pero esta la he tenido que borrar primero a mano, lo que es la imagen etiquetada. Por lo tanto, en este ordenador ya no tengo ninguna imagen. Uy, si lo pongo bien, ya no tengo nada. Por lo tanto, pues ahora si quisiera utilizar la imagen que hemos subido, simplemente tendría que utilizar getting, ¿cómo le he llamado? Getting 3. Vale, pues le digo que me baje la imagen del repositorio Santos Pardos, la imagen Getting 3. Se la baja súper rápido porque ya tiene parte de la importación y tengo la imagen salvada, que si quisiéramos asegurarnos que esta imagen está corriendo correctamente, pues como siempre lo que vamos a hacer es lanzarla. Bueno, ya la tengo aquí lanzada. Si hago un curl localhost, que es preguntarle a la propia máquina que tienes en el puerto 80, porque curl es un navegador por línea de comando. Por lo tanto, que, oye, dime qué tienes en el puerto 80. En el puerto 80 tengo una página web, ¿de acuerdo? Vale, pues, y si me la puedes presentar en la IP pública, pues te la presento en la IP pública por un navegador y entonces la vemos también por el navegador y está corriendo correctamente. Vale, pues nos ha funcionado todo correctamente y entonces lo vamos a parar. Que me he dejado el stop, pues lo tenemos parado. Vale, y hemos terminado el apartado 3, que era muy sencillo. Pasamos al apartado 4 y al apartado 5, que va a ser persistir los datos. Recordar que hemos dicho que los datos se guardan en cada contenedor y que hemos hecho la demo lanzando otro contenedor, parando el inicial que habíamos grabado datos y en el segundo no había datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto tenemos que persistir los datos. Realmente aquí nos hace ese mismo ejemplo que yo he hecho con los dos Docker metiendo datos y arrancando otro y ver que no tenía los datos, lo hace aquí con una versión, con un contenedor que lanza de Alpine. Fijaros, lo que hace es, vamos a hacerlo para que lo veáis y así vemos instrucciones diferentes. Me está ejecutando una versión de Alpine, me crea un fichero y luego me borra el fichero con RM, ¿de acuerdo? Entonces se ha bajado el fichero, ¿de acuerdo? Me ha quedado, pero si os fijáis, a mí no me queda rastro de ese contenedor porque lo ha levantado, ha creado un fichero y lo ha bajado y realmente lo ha quitado. Bueno, esto lo único que hace es demostrar que si vuelvo a lanzar el contenedor, pero ya os digo que ya lo he hecho yo antes con metiendo los datos en el contenedor que he puesto ropa y comida y luego he vuelto a lanzar otro contenedor, ya había hecho yo ese ejemplo, ¿de acuerdo? Lo único que me dice es que si vuelvo a ejecutar el mismo comando y me dice, oye, dime si tienes un greetings.txt, pues te dice que no, porque claro, el otro contenedor no existe. No existe, además si le decimos docker ps-a vemos que no existe porque ha levantado un contenedor, ha creado un fichero greetings.txt, ha cerrado el contenedor y lo ha parado y lo ha borrado con el flag -rm. Por lo tanto, si yo vuelvo a lanzar el mismo contenedor y le digo, oye, ¿tienes el greeting.txt? No. ¿Por qué? Pues porque el contenedor ni existe y son contenedores diferentes, serían IDs de contenedores diferentes, un poco lo que hemos comentado antes.
Por lo tanto, esto lo tenemos que solucionar porque los contenedores tienden a ser efímeros y una de las características de los contenedores es que son efímeros. Lo tenemos que solucionar persistiendo los datos. Bueno, lo vamos a ver esto de varias formas. Una de las formas lo vamos a ver con volúmenes, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con ello. Bueno, ¿un volumen qué es? Es simplemente un trocito de disco duro donde va a crear una carpeta y esa carpeta se la vamos a pasar al contenedor. Lo que pasa es que esa carpeta se va a crear en una ruta especial del disco duro, ¿de acuerdo? Vale, pues si le decimos aquí docker volume crear to do o docker volume ls, pues solo tenemos un volumen creado, ¿de acuerdo? Se llama to do db y volume to do db. Bueno, si inspeccionamos ese volumen, vemos que ese volumen está en esta ruta de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo elevo privilegios y hago un ls de esta ruta, si no elevo privilegios no me va a dejar porque es una ruta de sistema, me dice que no tiene nada, ¿de acuerdo? Porque he creado un volumen que es una carpeta en esta, uy, esto está mal, ls-la, vale, no tengo nada en esa ruta, porque no hemos empezado todavía a utilizar este contenedor, ¿de acuerdo? Pero realmente es una carpeta en una ruta del sistema operativo en el que estemos trabajando. Vale, pues vamos a hacer funcionar o vamos a lanzar este comando. Bueno, como este comando tiene, y a partir de ahora vamos a necesitar modificar algo el comando, me voy a abrir un bloc de notas. ¿Por qué? Porque fijaros, si me copio aquí hemos quedado que esto nos sobra, ¿de acuerdo? El 127.1 por lo que he explicado con anterioridad, ¿de acuerdo? Y fijaros qué instrucción vamos a lanzar. Ejecútame por el puerto 3000 y me montas un volumen. El origen es el volumen que tengo en el disco duro que he creado que se llama tododb y me lo aplicas en el destino que va a ser el contenedor en la carpeta etc todos, ¿de acuerdo? Y ese contenedor me lo levantas con la imagen getting started. Bueno, pues vamos a ver todo esto para verlo poco a poco. Fijaros, si yo levanto... me da un error... Ah, vale, porque no tengo la imagen getting started, ¿de acuerdo? Porque la he borrado antes la imagen, correcto. Entonces la voy a volver a hacer para no tener ningún problema. Vale, ya la tengo creada y ahora cuando la tengo creada la lanzo y ahora sí que me funciona. Vale. Pues ya tengo el contenedor. Si ahora mismo no me hace falta el contenedor, ¿de acuerdo? Entrar a ver el contenedor, pero ya sabéis que no saldría el aplicativo, ¿de acuerdo? Bueno, sí, vamos a coger el aplicativo simplemente por guardar alguna cosa y ver cómo funciona. Por lo tanto, tenemos aquí la IP pública y vamos a volver a guardar algún dato. Bueno, tenemos dos elementos dos elementos en la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo vengo aquí y le pongo esta instrucción, fijaros que ahora sí que tengo un fichero, se llama tododb, lo ha creado el aplicativo porque en algún sitio tiene que guardar esos dos elementos que hemos creado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo ahora hago un docker stop 79 y yo vuelvo a lanzar el contenedor y vemos que no tiene que ver nada el primer contenedor con el segundo porque este es 0.5 y el que acabo de matar es el 79, si yo vuelvo a abrir la IP pública tengo los dos elementos. Podríamos pensar que es un error de caché del navegador. Sabéis que los cachés de los navegadores a veces nos llevan malas pasadas porque nos muestra cosas que a lo mejor no están corriendo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo abrir una ventana en privado y si la pego en privado vemos que también me sale los dos mismos elementos. Por lo tanto, hemos persistido los datos dentro de la ruta en la máquina host, que en este caso es el Visual Studio Code, ¿de acuerdo? En esta carpeta y en este fichero en estos momentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos persistido los datos fuera del contenedor. Ya puedo borrar el contenedor o utilizar 10 contenedores porque es un Black Friday y necesito subir a 10 contenedores y luego bajar a 2 contenedores, que los datos van a estar
en el contenedor, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que hemos hecho y esta instrucción la he lanzado yo antes, pues ya lo hemos hecho en el apartado 4 sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pero hay otra opción que se llaman los puntos de montaje enlazados, ¿de acuerdo? Los bind mounts, como queramos llamarlo, que ¿qué es? Bueno, pues va a ser lo mismo, va a ser persistir los datos en la máquina de host del motor de Docker, ¿de acuerdo? En este caso el Visual Studio Code, pero en este caso en lugar de utilizar la ruta del volumen, que vuelvo a recordar que la ruta es esta, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es guardar los datos en la ruta donde tengo el aplicativo, en esta ruta, es decir, donde estoy ahora, en PWD, en Getting Started, ¿de acuerdo? Para eso sirven los puntos de montaje enlazados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, perdón, antes de esto, voy a volver a lanzar el contenedor. Ah, vale, no, que todavía lo tengo lanzado, perdón, que todavía lo tengo lanzado. Sí, porque se me ha olvidado decir que si yo entro en Docker y entro dentro del contenedor, el 05, en modo bash, uy, que me he dejado un segundo. Perdón, en lugar de en modo bash voy a entrar en modos, antes he puesto bash, pero no en bash, no me lo va a entender, voy a entrar en modo sh o tendría que poner también, si no, así sí que me lo va a entender. Ah, no me lo va a entender, vale, pues entonces nada, ponemos directamente sh y sí que me lo va a entender. Fijaros, estoy dentro del contenedor porque he hecho un docker exe-it, es decir, ejecútame en modo interactivo el contenedor en modo shell, es decir, entra dentro del contenedor. Y entonces si hacemos un ls-la, vemos que aquí tenemos la carpeta de trabajo porque estoy en app, ¿de acuerdo? Pero si yo le digo que me haga un ls-la un ls del root del contenedor, estas son las carpetas base de cualquier sistema de Linux, ¿de acuerdo? Y recordar que nosotros hemos ejecutado el comando para este comando, ¿de acuerdo? Y que en el destino, en etc, le habíamos metido los datos en todos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo paso y le hago un ls etc todos, fijaros que es lo que tengo, el mismo fichero. Y si yo me paso aquí a etc todos, hago un ls-la, veis que, y hago un touch demo.txt, fijaros que tengo los dos ficheros, demo.txt, todo todo, y lo he hecho dentro del contenedor. Si me salgo fuera del contenedor y ahora le hago un ls a la ruta donde está el volumen en la máquina de Visual Studio Code, fijaros que también tengo el demo.txt. Lo he creado dentro del contenedor, pero al final apunta a una ruta de la máquina del host de Docker. Por lo tanto, me da igual crear las cosas aquí o crear las cosas dentro del contenedor. Al final es lo mismo porque estamos trabajando con lo mismo. Es decir, esto que está en la máquina de Fedora, en la máquina de Visual Studio Code, en la máquina de AWS, es lo mismo que el interior del contenedor, esta ruta. Por lo tanto, lo hagan en un sitio o lo hagan en otro, es lo mismo. Eso mismo nos va a pasar con los puntos de montaje enlazados, con los bind mounts, ¿de acuerdo? Pero cogiendo la ruta en la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, si nosotros cogemos este icono y nos venimos aquí y lo ejecutamos, fijaros, ejecuta en modo interactivo y hace un punto de montaje enlazado donde estoy trabajando, que es la ruta en la que estoy trabajando, PWD, se la monta en source en un Ubuntu y entramos en modo bash. Bueno, pues si ejecuto todo eso, fijaros, se baja un contenedor Ubuntu. Lo está ejecutando en modo interactivo, es decir, que entre dentro del contenedor y que la ruta en la que estaba trabajando, que era Getting Started, que se la pase a source y que me devuelva el icono en modo bash, ¿de acuerdo? No en modo sh como acabo de hacer hace un rato. Si hago un ls-la, fijaros que esto es la ruta del Ubuntu y hemos quedado que en source, si entramos en source y hacemos un ls-la, fijaros que esto es lo mismo que esto, porque le he pasado el volumen enlazado, ¿de acuerdo? Si lo pego aquí para que veáis la diferencia,
el PWD como variable es la ruta en la que estamos trabajando, le paso esa ruta como volumen enlazado a la carpeta source de este Ubuntu y me meto dentro de él en formato bash porque le digo en modo interactivo y que ejecute el contenedor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si aquí le hago un demo2.txt, fijaros que ese demo2.txt ha aparecido aquí instantáneamente sin ningún problema. O si aquí le digo nuevo archivo y le digo demo3.txt, que está ahí, y aquí hago un ls-la, tengo aquí el demo3, por lo tanto es lo mismo. Pues, estoy dentro del contenedor, pero está enlazado una carpeta de la máquina del motor de Docker, que es en la que estaba trabajando. Por lo tanto, salgo del contenedor y si por supuesto si hago un ls-a tengo el demo3. Por lo tanto, o bien una ruta de sistema que era esta, donde yo guardaba un volumen y me guardaba las cosas, o la ruta en la que estoy trabajando. Realmente lo que estoy haciendo es persistir los datos fuera del contenedor, o lo persisto en una ruta de sistema donde crean los volúmenes por defecto los motores de Docker, o lo guardo porque le estoy pasando la ruta en la que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, pues con todo esto que estamos haciendo, lo siguiente que hace todo esto es lo que os estaba comentando yo, ¿de acuerdo? Si lo queréis hacer, pero ya lo estamos haciendo en el vídeo. Lo que hace es montar el contenedor de otra forma. Bueno, fijaros, me copio este código, voy a quitar otra vez el 127.1001, y esta es otra forma de crear un contenedor sin un Dockerfile y lanzarlo, porque realmente lo que está haciendo es le paso todos los datos necesarios para lanzar un contenedor en lugar de en un Dockerfile por línea de comando, es decir, de modo imperativo. Esto sería hacer un contenedor de modo declarativo con un fichero YAML, un fichero plano, de texto plano, ¿de acuerdo? Y esto sería crear un contenedor en modo imperativo. ¿Por qué? Porque yo le digo que ejecute el que en modo detach y por el puerto 3000, que me ponga una carpeta de trabajo que es app, que me monte una carpeta en la que estoy trabajando que tiene starter, que me la monte en app dentro del contenedor, que eso todo lo haga con un node 18 y que cuando vaya a ejecutar el contenedor, ¿de acuerdo? Primero instale las dependencias y luego ejecute el contenedor, ¿de acuerdo? Que el aplicativo se ejecuta con la parte de yarn run dev, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo cojo esto, ya sabéis que las barras en Linux es que quiero lanzar el comando en varias líneas en la pantalla, pero realmente es toda una línea. Pues fijaros que lo que me va a hacer es volverme a crear la imagen. ¿Por qué me falla? Porque tengo una imagen en ejecución, ¿de acuerdo? Voy a parar la imagen que tengo en ejecución y voy a volver a lanzarla, y fijaros que ya tengo la imagen lanzada. Si yo ahora cojo y me cojo la misma instrucción que hemos visto antes, esta de aquí, -it49 y le pongo exec, vamos a entrar con sh. Fijaros que tengo todo esto, es lo mismo que tengo aquí. Por lo tanto, he entrado en el contenedor con el ID 49, le hago un ls y lo que ha ocurrido es que le hemos pasado, como hemos visto aquí, le hemos pasado en la carpeta en la que estamos trabajando, se lo hemos pasado como un punto de montaje enlazado. ¿De acuerdo? Recordar que yo le hago pwd y estamos en esta carpeta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es otra forma de trabajar para persistir datos, en este caso, en lugar de en la carpeta, en una carpeta de sistema donde queremos el volumen, en la carpeta en la que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Vale, también aquí nos aparece la instrucción logs, que es importante, ¿de acuerdo? Si yo le digo docker ps y le digo docker logs y el 49, pues me dice qué es lo que está haciendo. Si esto fuera una base de datos me diría que se ha conectado, que está arriba o que no está arriba, ¿de acuerdo? Entonces la instrucción logs también es importante que la conozcamos, que la hemos utilizado poco en clase, ¿de acuerdo? Bueno, y ya está hecho el tema 4 y el tema 5, ¿de acuerdo? Bueno, la parte 4 y la parte 5. Vamos a la parte 6. La parte 6 es hablar de multicontenedores, ¿de acuerdo? Es decir,
hemos persistido los datos en este caso en un almacenamiento externo que es la máquina host de Docker. También podríamos haber mandado los datos a sistemas de almacenamiento, por ejemplo de nube, ya que estamos en la nube de AWS, lo podríamos haber llevado los datos a un sistema de almacenamiento EBS o haber llevado los datos a un sistema de almacenamiento Elastic Block Storage, es decir, que podemos llevar los datos a muchos más sitios que no sea la máquina de host de Docker, ¿de acuerdo? Vale, pero muchas veces lo que vamos a hacer es sacar los datos y llevárnoslos a base de datos, va a ser lo más habitual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a aprender aquí es que el aplicativo también está pensado para trabajar con base de datos, en este caso con MySQL, pues vamos a ver cómo hacerlo. Pero antes de eso nos propone que nos familiaricemos con MySQL y que nos familiaricemos, por ejemplo, también con redes, ¿de acuerdo? Bueno, esto de las redes, ¿qué es? Simplemente, yo si por ejemplo le digo Docker Network LS, me lista tres redes que son dos internas de Docker que no se suelen utilizar, y la tercera es donde nos crea los contenedores siempre que no le digamos crear una red, porque en este caso le estamos creando una red que se llama todo-app y nosotros lanzaremos los contenedores de esta red. De esta forma podemos aislar los aplicativos, las arquitecturas de microservicios, puedo lanzar cada arquitectura en una red diferente para que no se peguen, ¿de acuerdo? Y luego se pueden comunicar sin ningún problema a nivel de red siempre que lo queramos, y podremos cerrar la comunicación o no cerrar la comunicación entre redes, pero se nos escapa fuera del ámbito de este vídeo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, en este caso, lanzar un MySQL. Bueno, lo que estamos lanzando aquí, que esto es lo que tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? Vengo aquí, lo lanzo y ahora os lo explico. Vamos a ir lanzando, se está bajando la imagen de MySQL. ¿De dónde se la está bajando? De Docker Hub. Recordar que Docker Hub a nivel público tiene millones bueno, millones, pero miles y miles de imágenes, yo creo que millones, sí, ¿de acuerdo? Y el MySQL tiene un montón de versiones, 9.2, 9 Innovation, Latest. Se está bajando, en este caso nos estamos bajando la versión 8, no la 9, ¿de acuerdo? Y el resto de los parámetros que estamos poniendo aquí, ¿de acuerdo? Pues es porque hemos leído la documentación de esta página web de MySQL, que me tendría que leer la documentación, ¿de acuerdo? Pero se entiende fácil. La primera línea es opcional, pero le está diciendo que utilice la red todo-app que hemos creado y que en esa red el MySQL también va a tener el nombre MySQL, aparte del ID y el nombre del contenedor que levanta por defecto Docker, perdón, que ya no sé ni lo que digo. Si le digo Docker PS, fijaros, tengo el MySQL con este ID, con este nombre, pero realmente también le puedo llamar MySQL cuando un aplicativo llame a MySQL, le puedo llamar por su nombre, por el alias que le hemos dado. Vamos a hacer ahora el ejemplo, ¿de acuerdo? Le hemos aplicado un volumen porque la documentación nos dice que es recomendable darle un volumen para que guarde para que la base de datos se guarde fuera del MySQL, lo que acabamos de ver de por qué es importante persistir los datos fuera. Y esto es una password que le tengo que poner, ¿de acuerdo? El add environment de variable, le voy a decir que cree la base de datos todos también y que utilice el MySQL. El aplicativo, si ve que tiene un MySQL para poder trabajar, que ahora lo veremos, pues grabará los datos en este MySQL, ¿de acuerdo? Bueno, lo que nos dice aquí en el siguiente es que entremos dentro del MySQL para que lo veamos, ¿de acuerdo? Primero para hacer ejercicios de Docker y también un poco de línea de comando, ¿de acuerdo? Vale, si os fijáis, lo que nos está diciendo aquí es que entremos en el contenedor con exe-it, el ID del contenedor, y luego le lancemos una instrucción que es MySQL -u root -p. Bueno, ¿esto qué hace? -u root -p. Pues se va a conectar al MySQL que tiene ese contenedor porque estoy dentro del contenedor con el usuario root y el password que le digamos. Un segundo. Ah, vale, porque no he puesto el comando. De acuerdo. MySQL. Vale. Me deja el comando. Claro, sí, he entrado en el contenedor, pero como no le he dicho qué es lo que quiero hacer, pues no me hace nada. Le digo secret
Y fijaros, estoy dentro del contenedor de MySQL y he lanzado una instrucción que se llama MySQL. Estoy dentro del MySQL y, por ejemplo, ahora ya tendríamos que conocer MySQL, mostrar base de datos, tenemos que darle el punto y coma. Si yo le digo que utilice la base de datos todo, ¿de acuerdo? Vale. Pues ahora estaríamos utilizando la base de datos todo. Y a partir de aquí tendríamos que darle simplemente instrucciones de MySQL, que se nos escapa un poco, pues que nos muestre las tablas, no hay nada, ¿de acuerdo? Porque no tenemos nada todavía en esta base de datos. Pues le digo salir y sale del contenedor y volvemos a la máquina de Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Vale, esto es un poco lo que estamos viendo y aquí aparece otra línea que vamos a explicar, que fijaros, nos vamos a meter dentro de un contenedor que se llama Nicolata Nextsuite, ¿de acuerdo? Y lo vamos a lanzar en la red todo app, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ejecutar en modo interactivo, es decir, nos vamos a entrar dentro del contenedor, pero cuando salgamos el contenedor se va a parar. ¿Y por qué hago esto? Porque este contenedor tiene bastantes instrucciones de ayuda de red, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un ifconfig y nos dice que tenemos la red 172.18 y que este es el 2, la 1 corresponde a la red, la 2 corresponde al MySQL. Si yo, por ejemplo, le digo un 172.18.02, me está respondiendo el MySQL. Si yo le digo 02.02, me está respondiendo el MySQL. Si yo le digo 04, no me estaría respondiendo nadie porque no hay ningún contenedor en el 4. Si le digo 03, el E es el propio contenedor Nextsuite. Si le digo 01, también responde porque es la IP de la red todo app network que hemos creado, ¿de acuerdo? Pero también, fijaros, si yo le digo ping MySQL, también me responde y me dice la 2. ¿Por qué me está respondiendo? Porque le hemos dicho antes que el contenedor, no le he pegado el código aquí, si subo aquí arriba, le hemos dicho que el contenedor responda al nombre de MySQL, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto es importante porque cuando un contenedor se quiere comunicar con otro lo puede hacer por IP o por un nombre, pues en este caso está accediendo por nombre, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este contenedor Nicolata, ¿de acuerdo? También puedo hacer, por ejemplo, instrucciones como dig MySQL, donde me da no solo la IP, sino que hace una consulta DNS que se llama, ¿de acuerdo? Y entonces me dice, oye, que sepas que MySQL tiene la IP 172.18.02 por si no lo sabes. Pues es una instrucción del troubleshooting de red, el comando dig, que en este caso nos da la IP entre otros valores, ¿de acuerdo? Bueno, pues en Nicolata, un Nextsuite, un contenedor bastante útil a veces cuando se quiere hacer resolución de problemas en la red de Docker, ¿de acuerdo? Fijaros que, como le he dicho, run-it, ¿de acuerdo? Ya no está en ejecución cuando he salido, pero como no le he dicho -rm, como hemos hecho con otro contenedor antes, lo tengo aquí listo para poder ser lanzado siempre que yo quiera, ¿de acuerdo? Bueno, no sé qué contenedores tengo, voy a pararlo porque voy a parar por lo menos el contenedor de Getting Starter, porque lo vamos a utilizar para otra cosa, lo vamos a utilizar en otra cosa, o sea, lo vamos a necesitar volver a lanzar, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí lo que me está diciendo es que vamos a lanzar el aplicativo Getting Starter, pero fijaros, voy a copiar el código, lo voy a pegar aquí, otra vez aquí, para quitarle el 127.001 y fijaros, me lanza el contenedor, como hemos comentado antes, de modo imperativo, no declarativo en un fichero, ¿de acuerdo? Y entonces me lanza el contenedor tal y como lo hemos comentado, pero en la red todo app, y como le paso estas variables, el aplicativo cuando coge el aplicativo el runtime Node.js y lanza el aplicativo con las dependencias y el aplicativo, se va a conectar al MySQL que nosotros tenemos levantado, ¿de acuerdo? Y que esté levantado, que es MySQL, ¿de acuerdo? Yo el MySQL lo sigo teniendo arriba porque no lo he parado, solo he parado el contenedor, ¿de acuerdo? Y entonces lo ejecuto y fijaros que ahora tengo Docker PS y tengo los dos contenedores, ¿de acuerdo? Muy importante, fijaros, este y este. El uno tiene 000 y el otro no. ¿Eso qué significa?
que uno lo hemos expuesto, le hemos dicho menos P, menos D menos P, 3000, 3000, pero si os acordáis, al contenedor de MySQL eso no lo hemos hecho. Si recuperamos el código, aquí no hay un expose, ¿de acuerdo? La base de datos de MySQL va normalmente por el puerto 3306 o el 33060, normalmente el 3306. Vale, el puerto 3306 está disponible en la red Docker Network LS, está disponible en esta red, pero no está disponible fuera de la red. Por lo tanto, tenemos una base de datos bien securizada porque está en una red interna de AWS y una red interna de Docker. Mientras que el aplicativo no, el aplicativo lo tengo que exponer porque mis usuarios tienen que utilizarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también es importante el cómo lanzo los contenedores, y si le pongo que lo quiero exponer es porque lo quiero exponer al exterior. Si lo quiero exponer al exterior, tendría que abrir el puerto 3000. ¿Puedo exponer la base de datos de MySQL al exterior? Sí, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Lo único que tendría que hacer es venir al código de aquí, de la base de datos, y poner aquí una línea más que sería menos el D ya lo tengo, menos P 3306, 3306, ¿de acuerdo? Si aquí pusiera menos P 3306, 3306, lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es el puerto de MySQL que está pensado para trabajar en el 3306 lo expongo en la máquina de Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Y entonces me saldría aquí delante del 3306, me saldría también el 0000. Y si abriese el puerto 3306 a nivel de Amazon, me podría conectar a este MySQL con un GID SQL que ya utilizamos, por ejemplo, en la primera evaluación y en el examen para conectarnos a un RDS. Pero en este caso no, en este caso lo hemos dejado solo expuesto dentro de la red en la que estamos trabajando porque no hemos puesto el comando "-p" a la hora de lanzar el MySQL. Muy, muy importante lo que acabo de comentar, ¿de acuerdo? Vale, pues si yo me pongo la IP, ahora los datos están persistidos en una base de datos, que por supuesto no tengo nada todavía, ¿de acuerdo? Pero ahora tengo 3 elementos, ¿de acuerdo?, que están grabados en la base de datos. No están en ningún volumen, sino que están en la base de datos, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo podemos ver esos datos en la base de datos? Vamos a entrar dentro de la base de datos, pero fijaros, también nos dice aquí que si podemos darle a los logs de los contenedores, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le digo docker ps y vamos otra vez a docker log, que es una de las herramientas de troubleshooting que tenemos, ¿de acuerdo? Pues esos son los logs del contenedor del aplicativo que me dice que se ha conectado correctamente al host MySQL, ¿de acuerdo? Importante la herramienta logs para hacer troubleshooting. Y si le digo que me diga los logs del MySQL, pues me está diciendo aquí, pues eso, que tengo el puerto 3306, que es la versión 804, bueno, lo que dice un contenedor que levanta de MySQL, que depende de la empresa de Oracle, que es la que mantiene MySQL en estos momentos, ¿de acuerdo? Vale, pero si yo quiero, por ejemplo, entrar también dentro del contenedor de MySQL, que ahora ya no me acuerdo qué IP tiene, perdón, qué ID tiene. Fijaros, si yo le pongo esta instrucción que nos pone en el manual, ¿qué es lo que está haciendo? Está entrando en el MySQL, en este caso es el 034, va a ejecutar el comando MySQL con la contraseña que le tendremos que poner y que nos enseñe la base de datos to do, ¿de acuerdo? Si yo le digo secret, vale, show databases, ¿de acuerdo? Ya estamos utilizando la base de datos to do sin querer hacerlo, ¿de acuerdo? Sin querer hacerlo, no, que le hemos dicho que la utilice. Eso sería lo mismo que sería aquí si le dijera use to do's, sería lo mismo, ¿de acuerdo? Pero ya cuando ha entrado ya me lo ha hecho. Y además, si yo ahora cojo y le digo esta instrucción de MySQL, ¿de acuerdo?, me dice select asterisco from to do items. El to do items es porque nos dicen que hay una tabla que se llama to do items dentro de to do, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros lo que
Uy. Vale, me dice que en esa tabla tengo estos dos ítems, ¿de acuerdo? Vale, la vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Porque aquí me ha dado un error y no me ha cogido la tabla que yo quería, que es la de To Do Items. Me ha cogido otra tabla por defecto, la que tiene por defecto, pero yo quería los ítems de To Do Items, que es lo que hemos grabado. Y si pongo select asterisco from To Do Items, y no me da ningún error, porque en este caso no pongo ningún código raro, sí que me da coche, camión y moto, el camión, pues el acento, que son los 3 ítems que tengo en la base de datos, ¿de acuerdo? Vale, tengo en la tabla To Do Items y cuando selecciono desde To Do Items me saca esto, que son los datos que de verdad tengo, no estos que no, estos no son reales. Bueno, estos son de otra tabla, ¿de acuerdo? Vale, pues ya hemos visto que nos hemos podido conectar a la base de datos y comprobar que de verdad tenemos los 3 ítems que hemos metido por línea de comando. Por línea de comando. Los 3 ítems que hemos metido cuando hemos lanzado el aplicativo por página web, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el multicontenedor y hemos llegado al final del multicontenedor. Nos vamos a Docker Compose, ¿de acuerdo? Bueno, Docker Compose, ¿qué es Docker Compose? Bueno, para empezar Docker Compose lo que vamos a hacer es antes pararlo todo, ¿de acuerdo? Vamos, porque lo vamos a hacer todo de cero, entonces le vamos a decir Docker stop C0 034 y el 03, vale. Y luego además voy a hacer una instrucción que si es docker ps-a, como tengo un montón de contenedores, para borrarlos todos juntos puedo hacer docker container prune, ¿de acuerdo? Entonces docker container prune, le digo que sí, y entonces fijaros que me ha limpiado todo en docker ps-a, todos los que tenía parados me los ha borrado, lo tengo limpio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque vamos a hacerlo de otra manera el lanzamiento del aplicativo, que es con Docker Compose. ¿Qué es Docker Compose? Docker Compose es un aplicativo independiente de Docker en el caso de Linux. En el caso que utilizásemos Docker Desktop en nuestro Windows, en nuestros PCs de casa o en nuestros PCs del colegio, es una instrucción propia de Docker Desktop, ¿de acuerdo? Pero nosotros la tenemos que instalar. Como no tenemos instalado en esta máquina, que está recién instalada, la instalamos y en la página web donde instalamos Visual Studio Code y hemos instalado hace el principio del vídeo Docker, instalamos Docker Compose, que son 3 instrucciones y esta comprobar que la tengo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me voy a instalar la última versión de Docker, bueno, me voy a descargar la última versión de Docker Compose, le voy a cambiar unos permisos que necesito, permisos de ejecución, y muevo Docker Compose a una ruta donde a los binarios de la máquina para poderlo ejecutar desde cualquier sitio siempre que a mí me dé la gana. Y entonces cuando le digo Docker version, pues me dice que tengo la última versión instalado, la 2.34. Vale, ¿qué es Docker Compose? Bueno, Docker Compose es un aplicativo que me va a ayudar a lanzar varios contenedores de golpe, ¿de acuerdo? Si yo voy a lanzar un contenedor 2, como hemos visto en el módulo anterior con base de datos MySQL, tengo que lanzar MySQL por un lado y el aplicativo por otro. Entonces eso me supone, bueno, pues lanzar 2 Docker Run y crear 2 contenedores con 2 Docker Build. Pero si tuviera que lanzar muchos contenedores, pues o 3, 4, 5, 6, 7, lo mejor es definirlos en un fichero declarativo y poderlos lanzar directamente con una instrucción de Docker Compose, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que aparece en la parte 7 lo que me va a hacer es definirme cómo voy definiendo los contenedores en un fichero declarativo que es .yaml, ¿de acuerdo? De tal manera que este fichero se puede llamar de muchas formas, se puede llamar compose.yaml, compose.yaml con A, también se puede llamar dockercompose.yaml con A y dockercompose.yaml. De cualquier forma, te coge las 4 versiones, ¿de acuerdo? Y cuando yo lanzo este fichero y declaro los contenedores, me los levanta todos de forma automática, aparte que puedo decir, oye, no me levantes el frontend si no tengo levantado la base de datos, o levántame este contenedor con tantos gigas de RAM, o con bueno, puedo hacer un montón de cosas y no tengo que estar haciendo Docker Build, Docker Run
porque si tuviera que hacer un Docker build y un Docker run o construir un Docker y lanzar un Docker de 4 Dockers, necesito 8 instrucciones. De esta manera, con una misma instrucción hago todo, porque todo lo definiré en este fichero Docker Compose. Entonces lo que hay que aprender es a saber cómo está creado este Docker Compose. Si esto es la creación o el lanzamiento del aplicativo, como hemos visto antes, de forma imperativa, si eso lo lleva un Docker Compose, tendría que crear un servicio y una aplicación. La aplicación sería el Getting Started. Utilizaría Node.js. Lanzaría el comando yarn install yarn run dev. Lo expondría por el puerto 3000 y además le pasaría un volumen. ¿De acuerdo? El volumen en el que estoy trabajando, o la carpeta en la que estoy trabajando, que sea app, o un volumen persistente, como hemos visto antes. Esto sería un volumen enlazado, ¿de acuerdo? Un punto de montaje enlazado. Y si además quiero utilizar una base de datos, le tendría que decir los parámetros de la base de datos. Por lo tanto, con todo esto defino el aplicativo dentro de un Docker Compose. Pero veis que es otra forma diferente de decirle, créame el aplicativo, pero lanzó las mismas instrucciones, lo que pasa que en otro orden y definiendo las cosas de forma diferente. Y cuidado, las indentaciones, los espacios y los puntos y comas o los dos puntos son súper importantes, ¿de acuerdo? Que este guión esté tabulado hacia la derecha y dentado hacia la derecha es importante. Que yo ponga estos dos puntos aquí también es importante. Que empiece por servicios también, ¿de acuerdo? Aquí sería la definición del aplicativo. Y la definición de MySQL, que estaría aquí cuando la he lanzado de modo imperativo hace un rato, sería, crearía un MySQL, le diría que voy a utilizar un versión 8, le pasaría un volumen, que definiría el volumen a nivel de servicios, ¿de acuerdo? Y que le pasaría las dos variables, el que quiero crear una base de datos que se llama todos y que la contraseña va a ser secret, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hago todo esto en un fichero Compose, se me queda así, todo esto. Bueno, pues voy a coger todo este código y lo voy a crear aquí. Voy a coger y voy a decirle touch compose.yaml. Lo tengo aquí a la izquierda el fichero. Lo pego. Y recordar que al pegarlo, como siempre hemos comentado, nosotros esto no lo necesitamos. ¿De acuerdo? Le digo salvar y entonces aquí defino el aplicativo y aquí defino, como hemos comentado, el MySQL y aquí el volumen, que en este caso lo utiliza MySQL aquí en esta parte. Vale, ¿cómo levanto todo esto? Pues simplemente docker compose app-d. Si estuviéramos en Windows, este guión no lo pondríamos, ¿de acuerdo? El comando docker compose en Windows, cuando utilizas Docker Desktop, no hace falta el guión, pero nosotros lo vamos a necesitar poner. Levántame todo lo que tengas definido en el fichero y devuélveme el ratón con el detach, ¿de acuerdo? Pues fijaros, primero me crea directamente una red, me crea el volumen y me levanta los dos contenedores. La red la crea por defecto, sin habérsela definido nosotros en el Docker Compose. ¿De acuerdo? Fijaros que sin haberla definido en el Docker Compose la levanta. Me levanta el volumen que tengo definido aquí, ¿de acuerdo? Y luego me levanta los dos aplicativos. Si yo le digo Docker PS, pues tengo el aplicativo de MySQL y el Node, ¿de acuerdo? El MySQL sin exponerlo al exterior porque no tengo un expose, no tengo un puerto, perdón, no tengo un expose, no tengo un puerto, ¿de acuerdo? Y el otro sí. Por lo tanto, si yo me voy a la IP pública, que la tengo por aquí guardada, y me levanto por el puerto 3000, pues tengo ya el aplicativo levantado. Debería de Docker PS 3000, pues me debería de haber funcionado sin problemas, y no sé por 3000 la IP es la correcta. Pues ahora mismo no sé por qué no me funciona, pero me debería de estar funcionando porque lo tengo todo corriendo y son los mismos contenedores. Y aquí arriba creo que no me habré confundido en ningún dato, yo creo que no, que está todo correcto. Por lo tanto, se me hace un poco raro que no funcione. Vamos a bajar los contenedores para que aprendáis a bajarlos. Se llama Docker Compose Down. Me desmonta todo. Ahora volveré a lanzar. ¿De acuerdo? Me quita la red también. Y fijaros que me desmonta con un RM stop, pero un Docker stop y un Docker RM, porque no tengo nada en Docker PS-A. ¿De acuerdo? Me levanta todo y me lo limpia todo con un mismo fichero. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
tengo aquí que me lo ha redirigido a este puerto, pues vamos a acceder a través de aquí y debería, veis, sí que funciona sin ningún problema, es el contenedor, pero ahí por la IP pública, un momento, no sé por qué no me ha funcionado con la IP pública. Pero sí, ahora sí que me funciona. Bueno, tenía que haberle dado un poquito más de tiempo. Bueno, no sé por qué la primera vez no ha funcionado, pero ya habéis visto que he hecho la misma instrucción y funciona sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vale, pues lo voy a bajar. -down. Y esto es lo que es Docker Compose, que veremos ahora más ejemplos de Docker Compose en los siguientes ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy vamos a ir casi terminando en este vídeo súper largo, ¿de acuerdo? Con las buenas prácticas, y en las buenas prácticas, una de ellas, que es la que me interesa, volveremos a hablar de Docker Compose, ¿de acuerdo? Bueno, hay una instrucción que sea Docker Images que te da el historial de las imágenes, te dice qué es lo que has ido haciendo con las imágenes y cada una de las líneas que nosotros hemos introducido originalmente con el Dockerfile, ¿de acuerdo? Pero hay muchas buenas prácticas de Docker, ¿de acuerdo? Pero a mí la que me interesa de aquí es el multi-stage, ¿de acuerdo? Los multi-stage. Los multi-stage, aquí pone el ejemplo con un aplicativo de Java, que no tenemos porque estamos trabajando con un aplicativo de Node.js, ¿de acuerdo? Pero lo explicamos. Simplemente es que cuando yo voy a dockerizar un aplicativo de Node.js, perdón, de Java, de .NET, de Node.js, muchas veces necesito crear el aplicativo en una imagen que tenga todos los ficheros para compilar el aplicativo, el runtime de Java, el runtime de .NET, el runtime de Node.js, pero el resultado es más pequeño y no necesito tener, por ejemplo, un contenedor de 800 megas que puede ser una imagen con Maven, sino que lo que yo construyo es una página web que lo lanzo con un fichero de Tomcat, que a lo mejor estos son 80 megas, por lo tanto tengo una imagen 10 veces más pequeña para lanzar. ¿De acuerdo? Entonces a esta imagen le da un nombre build y en el Tomcat me copia el fichero WAR que hemos creado en el apartado anterior y me lo publica en la ruta del Tomcat. Lo mismo pasaría con una aplicación de React, por ejemplo. En este caso utiliza una primera etapa, un primer stage con un node, me copia todos los ficheros, me hace la instalación del aplicativo y me lo ejecuta, me lo construye, pero lo que reconstruye aquí va a ser un HTML con su JavaScript y su CSS, que no tengo por qué tener aquí una imagen, por ejemplo, de 500 megas, ¿de acuerdo? Sino que le pasa a un Nginx lo que ha construido y me lo publica en la ruta del Nginx, y a lo mejor este Nginx pues son 50 megas, ¿de acuerdo? Por lo tanto esto es multi-stage y lo vamos a ver repasando Docker Compose y multi-stage en ejemplos que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a poner el primer ejemplo. Vale, el primer ejemplo, si me vengo aquí a las imágenes de repositorios que tengo, vamos a primero ver este primer ejemplo de un Docker Compose. Todavía no tiene multi-stage, ¿de acuerdo? Pero es por repasar Docker Compose también, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a salir de Getting Starter, que ya no lo necesitamos, y voy a clonar este aplicativo, ¿de acuerdo? Si yo me vengo aquí y abro este Docker Compose, fijaros que el nombre es Docker Compose, fijaros lo que hace. Me construye dos aplicativos, un Nginx y un Node.js, con ese nombre. Pero el Nginx ya está, me lo coge directamente de la web de Docker Hub, porque me utiliza una imagen, me los pone por el puerto 80, ¿de acuerdo? Y me copia un fichero que se llama nginx.conf, que lo vamos a ver ahora, y me lo va a meter en una ruta del Nginx con read only, con versión solo lectura, pero da igual. Y luego me crea un Node.js, pero aquí sí que me lo construye. Aquí me utiliza una imagen y aquí me lo construye. Se mete en la carpeta Node.js, construye el contenedor Node.js y me los pone por el puerto 3000. Por lo tanto, si yo me voy aquí a Node.js, veo que tengo un Dockerfile, y en el Dockerfile es muy parecido al que hemos visto, ¿de acuerdo? Me coge el node, la imagen del node, me crea una carpeta de trabajo, me copia el paquete JSON, me instala las dependencias que define el paquete JSON, copia todos los ficheros, me los pone por el puerto 3000 y me arranca el programa. ¿Cómo me lo arranca? Con un start. Ese start está definido en el paquete JSON, ¿de acuerdo?
en el packet JSON tengo un script que se llama start que me arranca una app JS, que es el aplicativo que me va a arrancar cuando arranque este aplicativo, que es este de aquí, que dice un hola mundo. ¿De acuerdo? Vale, esto es Node.js, que lo sepáis un poco, pero lo importante es que tenemos un Dockerfile donde primero, en la primera parte me crea un servicio que se llama Nginx y en la segunda me crea otro servicio que es un Node.js, pero me lo construye con el Dockerfile que tengo en la carpeta Node.js. Por lo tanto, si yo entro en este documento, en esta carpeta y le digo docker compose app-d, fijaros que me baja el Nginx que no lo tengo, me baja el Node 20 que no lo tengo, tenía un Node 18 que está trabajando el 20 y me estará lanzando los dos contenedores, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a esperar a que termine y veremos. Bueno, ¿qué es lo que hace este aplicativo? Bueno, este aplicativo, este Docker Compose es un hola mundo, que vamos a ver ahora, pero el hola mundo está ejecutado por el puerto 3000, pero hemos dicho muchas veces que ver un aplicativo por el puerto 3000 es muy raro. Llevo haciendo el ejemplo en este vídeo todo el rato, poniendo la IP 3000 muchas veces, ¿de acuerdo? Pero no es habitual, ¿de acuerdo? Entonces, con este Docker Compose me ha creado el Node.js, me ha creado una red, me ha creado el contenedor Node.js y el Nginx, ¿de acuerdo? Si le digo docker ps, vale. Y en este caso tengo los dos expuestos por el 3000 y por el 80, ¿de acuerdo? Pero fijaros, yo voy a coger el 80 y me va a coger la IP, que la debería tener por aquí, directamente el 80. Y fijaros que me dice hola mundo, pero claro, hemos dicho que el hola mundo era el contenedor de Node.js que lo habíamos expuesto por el puerto 3000, ¿de acuerdo? Claro, pero yo no pongo, si yo ahora cojo y le digo por el puerto 3000, me dice lo mismo hola mundo. Claro, pero yo normalmente no pongo un puerto cuando voy a visitar una página web. Yo lo que pongo es directamente el puerto, la IP, ¿de acuerdo? Entonces eso me lo salva o me lo hace el Docker, el Nginx con un fichero que se llama aquí nginx-config. Fijaros, lo que me hace es que el nginx-config que me lo mete dentro del Nginx y es el aplicativo que yo cojo porque es el que está por el puerto 80, tiene un fichero de configuración que me dice, oye, el Nginx por el puerto 80. Y cuando vayas a la IP pública de la máquina por el puerto 80, por favor redirígemelo a un aplicativo que se llama Node.js que está por el puerto 3000. Y fijaros que este nombre Node.js es este que yo tengo aquí, este de aquí. La imagen del contenedor la he llamado Nginx también, ¿de acuerdo? Si yo le digo aquí Docker Images, si os fijáis, yo aquí tengo el Nginx, ¿de acuerdo? Y tengo el Node, pero este nombre puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Que cuando lo levanta el Docker Compose le da este nombre. Pero lo importante, cuando yo en la fichero de configuración que nosotros vemos aquí, perdón, en el fichero de configuración que vemos en el Nginx, tenemos este nombre que es Node.js, es este de aquí, ¿de acuerdo? Dentro del Docker Compose tengo dos aplicativos, un Nginx y un Node.js. Si el Nginx llama al Node.js o el Node.js llama al Nginx, hay que llamarlo por el nombre del servicio, ¿de acuerdo? Y de esta manera estamos utilizando un Nginx de una forma que se llama proxy inverso, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí el Nginx, yo estoy en mi casa, llamo al Nginx y el Nginx me desvía al puerto 3000, ¿de acuerdo? Pero yo estoy atacando por el puerto 80. Y el Nginx podría hacer también podría agregar más líneas a este fichero nginx-config que estamos comentando y me podría llevar a otro aplicativo aquí por el puerto 5000 o me podría llevar aquí otro aplicativo por el puerto 3380 o lo que yo quisiera. Es decir, el Nginx es la punta de entrada de mi arquitectura y detrás del Nginx puede haber muchas cosas. Esto es lo que se llama un proxy inverso, ¿de acuerdo? Aunque nosotros hasta ahora el Nginx lo habíamos utilizado como una página web, ¿de acuerdo? Pero puedo ir definiendo varias localizaciones, podría poner aquí, por ejemplo, API, ¿de acuerdo? Y luego podría poner un proxy pass HTTP API por el 5000, por ejemplo. Entonces tendría que cuando ya entrase al Nginx por el puerto 80, al raíz me aparecería el Node.js por el 3000, pero cuando entrase por /API me iría a un aplicativo de Python por el puerto 5000, por ejemplo, que habría definido como API en el Docker Compose a este nivel. A este nivel aquí crearía un API, porque tiene que estar al nivel de servicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para eso me sirve el Nginx. Bueno, pues otro ejemplo, vamos a hacer Docker Compose Down.
otro ejemplo de Docker Compose para que lo veáis, ¿de acuerdo? Hay muchos ejemplos de Docker Compose, muchos aplicativos con Docker Compose, ¿de acuerdo? Incluso, fijaros, Docker FileRun. Si fuerais a buscar un programa de fotos que se llama Docker FileRun para instalarlo, que es free, open source y por ahí, pues cuando lo fuerais a instalar en una compañía, si te ves la documentación, fijaros, te dice, oye, ¿cómo instalarlo con Docker? Pues edita un Docker file y entonces aquí, por ejemplo, te dice un servicio, la base de datos, en este caso ponen MariaDB, la web, su propio aplicativo, ¿de acuerdo? No arranques el aplicativo de Penson hasta que no arranques la base de datos, que la base de datos se llama DB, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros que es muy importante el Docker Compose porque incluso cuando vayáis a utilizar cualquier aplicativo, a lo mejor a nivel de empresa, te dicen, oye, instálalo, pero que va instalado con Docker. Y normalmente pues con Docker Compose porque suele haber dos, tres contenedores para levantarlo, ¿de acuerdo? Y por ejemplo aquí pues el puerto por el puerto 80 el aplicativo, aquí como no dice nada el MariaDB se levantará por el 3306 pero en la red de Docker no es puesto al exterior, se crean volúmenes, ¿de acuerdo? Bueno, pues un poco todo lo que acabamos de ver, pero aplicado a un aplicativo normal, ¿de acuerdo? Bueno, un segundo que quito esto de Copilot, vale. Y por último, vamos a, si hemos repasado ahora Docker Compose, vamos a repasar también lo que hemos hablado de repasar los multi-stage, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer con un ejemplo que pone aquí gatos, ¿de acuerdo? Si yo me cojo esto, que os dejo todos los enlaces aquí abajo, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Si yo cojo y copio esto, aquí, salgo de aquí, y cojo, hago un git clone de este trabajo, si me vengo aquí y voy a ponerle, este se llama, es un aplicativo hecho en Vue, vale, pero si vamos aquí y abrimos el Docker file, fijaros, lo que hace es, esto no es, simplemente es crearlo con Docker build, no es Docker Compose, pero fijaros, me crea una etapa de construcción con Node.js, con la carpeta de trabajo app, copia todo, instala las dependencias, ejecuta, y luego me crea una etapa de producción, es decir, lo que va a sacar en un Nginx versión muy reducido con Alpine, donde me va a coger lo que ha construido en la etapa anterior, en la etapa anterior, crea una carpeta dis de distribution dentro de app, que es lo que crea este aplicativo hecho con Node y con Vue, ¿de acuerdo? Es decir, HTML, JavaScript, CSS, y me lo mete dentro del Nginx para ser expuesto por el puerto 80 y arranco el Nginx, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hago todo eso, fijaros, Docker build, porque no es Docker Compose, le digo gatos, me crea todo lo que estamos creando, pero ya veréis que el Nginx no tendrá tanto tamaño como tendría, por ejemplo, un Node 20 Alpine, que también me lo bajaré para que lo veáis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a esperar a que termine de ejecutar, de crearlo, y cuando abramos esto por el puerto 80, veréis una página web. A ver si lo termino abriendo. Voy a abrir ya la IP la IP para, aunque no la tengamos, aunque no, vale. Bueno, perdón, no me va a crear todavía, no me va a sacar nada porque me he creado la imagen, pero no lo he lanzado, ¿de acuerdo? Si le digo Docker images, tengo la imagen gatos creada, que es 52. Si yo le hago un Docker pull de Node 20 Alpine, tengo que la imagen de Node 20 Alpine son 134 megas, pero mi aplicativo funciona en 52 por el multi-stage que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo hago un Docker run -p 8080 gatos, Docker 8080, pero me he olvidado los dos puntos, vale, pues si vengo aquí, pues me saca el Nginx con el aplicativo de una protectora de gatos, ¿de acuerdo? Vale, pues visto el multi-stage y un último ejemplo de multi-stage, lo dejamos, que el vídeo se nos está haciendo un poquito largo, ¿de acuerdo? Pero bueno, sabíamos que era un poquito largo este vídeo. Y entonces si me cojo, por ejemplo, un aplicativo un poquito más grande, que ya no lo vamos a instalar, simplemente para que lo veáis
aquí, por ejemplo, me cojo este aplicativo de este aplicativo de aquí, de acuerdo. Tengo un aplicativo con un frontend y un backend. El Docker Compose me crea un aplicativo web que se va al frontend y me va a crear lo que está en el Dockerfile del frontend. Me crea una API, un backend que se va al backend y lo crea. Este los pone por el puerto 80 y este por el 5000. No puedes poner los dos por el 80 porque este está creado por el 80 y este también, entonces tiene que exponerlo por el 5000. Y fijaros que si me voy al backend, el frontend es un HTML como el que acabamos de hacer de los gatos, pero si me voy al backend que está hecho en .NET y abro el Dockerfile, fijaros que tiene 4 etapas, 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Entonces utiliza una ASP.NET como base y los pone por puerto 80, utiliza un SDK que es una imagen de .NET de Microsoft muy grande para construir, ¿de acuerdo? Y entonces va a crear una opción, crea otra etapa para publicar a partir del build, es decir, el base lo utiliza posteriormente para la última fase que va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces me crea una deconstrucción a través de lo que me ha compilado esta imagen. El SDK es bastante grande, igual es 1 giga de información de Microsoft. Ahora vamos ya por la versión 8. Cuando se ha grabado este vídeo, Microsoft va por la versión de .NET en la de punto 8, ¿de acuerdo? Este es un poquito viejo, pero sirve exactamente igual. Si nosotros miramos la documentación de Microsoft de cómo hacer el multi-stage en un aplicativo de C#, por ejemplo, pues te va a decir esto, te va a decir un ejemplo muy parecido, de tal manera que utiliza una imagen como base, utiliza una imagen grande para compilar, para hacer la imagen de construcción, utiliza la que ha creado en la fase anterior, y como imagen final utiliza ASP.NET, que es más pequeña, es decir, esta será a lo mejor 80 megas, esta a lo mejor es 1 giga, ¿de acuerdo? Bueno, esta igual es 100 megas, o 200 megas, ¿de acuerdo? Pero al final nosotros lo que queremos hacer es que lo que vamos a publicar, que es una DLL hecha en C#, vaya sobre una imagen que sea lo más pequeña posible. Por lo tanto, esta imagen ASP.NET es mucho más pequeña que la SDK .6, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos, no sé si estará disponible ya esa, si hacemos un Docker pull, bueno, sí que tendría que estar ASP.NET 2, ASP.NET 6.0, yo creo que, Docker, pues no, ASP.NET, vale, sí, vale, ya sé por qué me falla. No, porque esa imagen no está en el repositorio público de Docker Enterprise, ¿de acuerdo? Esta está en el repositorio de Microsoft, por lo tanto le tengo que dar toda la imagen, ¿de acuerdo? Pero si yo le hago Docker pull y le doy esta imagen, se la está bajando, y si yo le doy Docker pull a la otra imagen, a la que es SDK, que es con la que compilo el aplicativo, y voy a tener el runtime del aplicativo de Microsoft y es mucho más grande, Docker pull, me bajo las dos imágenes en local simplemente porque luego iría a hacer algo con ellas, me paso a esta otra consola y fijaros, vale, no me funciona esta consola porque bueno, tendría que hacerle el sudo en esta consola, vale, no pasa nada. Vale, fijaros, yo tengo la de Microsoft, que es el SDK, que son 745 megas, y ASP.NET son 200. Por lo tanto, cuando vaya a hacer el multi-stage de construcción de la imagen, necesito esos 700 megas, pero cuando vaya a sacar la imagen, voy a utilizar esta, que son 200 megas, y la imagen final utiliza la base, que son 200 megas, pero con lo que ha construido en la de construcción, pues serán 50 megas de mi aplicativo o lo que tenga de mi aplicativo, por lo tanto será mejor 250 megas y no los 800 que serían si utilizase solo esta imagen, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, hemos terminado este vídeo que dura pues casi hora y media de un workshop de Docker bastante completo. De todo lo que hemos visto en 3 días de clase, pues lo tenéis disponible para repasar cara al examen, cara al reto final o cara al reto del segundo curso o posteriores cursos. Bueno, un saludo a todos, hasta la próxima.